El nuevo sacerdote recién asignado para reabrir una iglesia en los suburbios de Brooklyn, New York, llegó a comienzos de octubre, entusiasmado con su primera oportunidad. Cuando llegó a la iglesia se encontró con que estaba en pésimas condiciones y requería de mucho trabajo de reparación. Se fijó la meta de tener todo listo a tiempo para la Nochebuena. Trabajó arduamente reparando los bancos, retocando las paredes, pintando, etc. Y para el día 18 de diciembre ya había concluido con casi todos los trabajos, adelantándose a la meta trazada. El 19 de diciembre cayó una terrible tempestad que azotó el área por 2 días completos. El día 21 el sacerdote fue a ver la iglesia. Su corazón se contrajo cuando vio que el agua se había filtrado a través del techo, causando que una área considerable del retoque, de unos 20 por 8 pies, había caído de la pared frontal del santuario, exactamente detrás del púlpito, dejando un hueco que empezaba como a la altura de la cabeza. El sacerdote limpió el desastre en el piso y, no sabiendo qué más hacer sino posponer el servicio de Nochebuena, salió para su casa. En el camino notó que una tienda local estaba llevando a cabo una venta del tipo remates con fines caritativos y decidió entrar. Uno de los artículos era un hermoso mantel hecho a mano, color hueso, con un trabajo exquisito de aplicaciones, bellos colores y una cruz bordada en el centro. Era justamente el tamaño adecuado para cubrir el hueco en la pared dañada. Lo compró y regresó a la iglesia. Ya para ese entonces había comenzado a nevar. Una mujer mayor iba corriendo desde la dirección opuesta tratando de alcanzar el autobús, pero finalmente lo perdió. El sacerdote la invitó a esperar en la iglesia donde había calefacción por el próximo autobús que tardaría 45 minutos más en llegar. La señora se sentó en el banco sin prestar atención al sacerdote mientras éste buscaba una escalera, ganchos, etc. para colocar el mantel como tapiz en la pared. El sacerdote apenas podía creer lo hermoso que lucía y cómo cubría todo el área del problema. Entonces él miró a la mujer que venía caminando hacia donde él se encontraba. Su cara estaba blanca como una hoja de papel. Padre, ¿dónde consiguió usted ese mantel? El padre le explicó. La mujer le pidió revisar la esquina inferior derecha para ver si las iniciales EGB aparecían bordadas allí. Sí estaban. Estas eran las iniciales de la mujer y ella había hecho ese mantel 35 años antes en Austria. La mujer apenas podía creerlo cuando el padre le contó cómo acababa de obtener el mantel. La mujer le explicó que antes de la guerra ella y su esposo tenían una posición económica holgada en Austria. Cuando los nazis llegaron, la forzaron a irse. Su esposo debía seguirla la semana siguiente. Ella fue capturada, enviada a prisión y nunca volvió a saber de su esposo ni de su hogar. El padre la llevó en el coche hasta su casa y ofreció regalarle el mantel, pero ella lo rechazó diciéndole: No, padre, no se preocupe. Usted ha sido muy amable conmigo. Se sentía muy agradecida, pues vivía al otro lado de Staten Island y solamente estaba en Brooklyn por el día para un trabajo de limpieza de una casa. ¡Qué maravilloso fue el oficio de la Nochebuena! La iglesia estaba llena. La música y el espíritu que reinaban eran increíbles. Al final del servicio, el sacerdote despidió a todos en la puerta y muchos expresaron que volverían. Un hombre mayor, que el pastor reconoció del vecindario, seguía sentado en uno de los bancos mirando hacia el frente. Y el padre se preguntaba por qué no se iba. El hombre le preguntó: Padre, ¿dónde consiguió usted ese mantel que está colgado en la pared? Porque es idéntico al que mi esposa hizo hace 35 años en Austria antes de la guerra. Y no pueden haber 2 manteles tan idénticos. Él le relató al padre cómo llegaron los nazis y cómo él forzó a su esposa a irse para la seguridad de ella y cómo él estaba dispuesto a seguirla, pero había sido arrestado y enviado a prisión. Nunca volvió a ver a su esposa ni su hogar en todos aquellos 35 años.
El pastor le preguntó si le permitiría llevarlo con él a dar una vuelta. Se dirigieron en el auto hacia Staten Island, parando en la misma casa donde el padre había llevado a la mujer 3 días antes. Ayudó al hombre a subir los 3 pisos de la escalera que conducía al departamento de la mujer. Tocó en la puerta y presenció la más bella reunión de Navidad que pudo haber imaginado. Mi amor, Mi estás vida. vivo, gracias a Dios. Una historia real ofrecida por el padre Rob Reid, quien dice que Dios trabaja en forma silenciosa. Le pedí a Dios bendecir a todo el que escuchara esta hermosa historia y le protegiera a él y a sus seres queridos. Su amor está siempre contigo. Por eso, cuando el camino que estés cruzando parezca difícil en extremo, encomiéndate a Dios. Él hará el resto.